¿Qué dice Reina Valera? Y que traza bien, ¿verdad? Dice eso, María, y que traza bien la palabra de verdad. Mira cómo lo dice Nueva Versión Internacional, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Que interpreta, Carmen, rectamente la palabra de verdad. Esa palabrita es importante y vamos a estar trabajando con ella a medida vamos pasando pues el tiempo. Mira, vamos a estar trabajando tres partes, y estas son las tres partes. La primera es la definición y su concepto. Herramientas para encontrar ese contexto, a ver dónde es que está escondido ese contexto. Y por último, vamos a estar trabajando algunos ejemplos para que usted pues lo practique después en su casa, como de asignación. Y quiero comenzar con esta cita que me parece muy importante. Uno de los recursos más importantes que tenemos para entender la Biblia está en ella misma. Y se llama contexto. ¿Se llama cómo? Contexto. Vamos allá mismo a darle la definición de lo que significa contexto. Si ignoramos el contexto, hermano, casi siempre vamos a malinterpretar lo que leemos en la Biblia. Y usted, mientras yo le voy a estar diciendo varios tips, usted mismo se va a dar cuenta de muchas de las cosas que ha escuchado por ahí, de ciertos predicadores por ahí que utilizan textos y los aíslan de donde pertenecen. Y yo quiero que ustedes miren esta foto. Antes de decirle eso, miren esta foto. Los que están atrás pueden acercarse en confianza. Miren esta foto. Aquí usted ve una Biblia o dos Biblias y ve una tijera. ¿Qué tú estás viendo ahí, Gaby? Están recortando partes y sacándolas. Y usted sabe que casi siempre, para no decir siempre, nosotros, incluyéndome, en algún momento dado hacíamos esto. Nosotros cogíamos un texto de donde pertenece José Luis y lo sacábamos de allí, lo recortábamos y le dábamos una interpretación. Pero no debemos olvidar que ese texto pertenece a un contexto. Y para poder interpretarlo a nuestro tiempo, primero yo tengo que conocer dónde pertenece. Tú ves, para, como dice al principio, no darle una mala interpretación de lo que leemos en la Biblia. Mire, y yo podría ponerle como tema una predicación maravillosa: los que recortan texto. Anthony. Los que recortan texto. Mira, aquí está Anthony, un amigo mío, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes sabían que se escuchaba en el mundo secular por ahí, que hacía las músicas a Don Omar, que le hacía las músicas a estos cantantes por ahí, ¿verdad? Una vez el Señor llamó a su puerta y él aceptó a Jesús. Y hoy día está haciendo música cristiana, tiene una emisora cristiana allí. Él es el que conocían como el DJ Evolution. Hoy día está sirviéndole al Señor. Es mi amiguito que siempre él me invita para la emisora y siempre estamos mano a mano ahí. Así que ya usted sabe, cuando lo vea lo abraza por ahí. Mire, volviendo acá. No recortemos textos en la Biblia, hermanos. No recortemos textos en la Biblia. Es muy importante entonces que nosotros, así como somos diligentes en nuestro trabajo, así como somos diligentes en tantas otras cosas, seamos diligentes también con la herramienta más poderosa que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Vamos a acercarnos a ella con dedicación, con tiempo, y vamos a hacer el trabajo por excelencia. Miren, esta cita yo sé que ustedes las conocen y vamos a comenzar por una de ellas. No tengo tiempo no tengo que estudiar la Biblia porque el Espíritu Santo me revela. Hemos escuchado mucho eso, ¿ah? Por allá se gozan, por allá se gozan. Pero entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde está nuestra parte de estudiar las Escrituras? ¿Se lo vamos a dejar todo a Dios? Mira, yo he escuchado mucho una frase trillada que dicen por ahí, Dios hace el 50 y yo hago el 50, ¿verdad? Y ciertamente eso es una gran verdad. Dios hace su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que no solamente leerla, pasar tiempo con ella. Si nosotros decimos que es la palabra de Dios, que es lo más importante que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, pues mira, vamos a hacer el mejor trabajo que podamos hacer, así como nos dedicamos para otras cosas.
Miren esta otra frase. No tengo que estudiar porque Cristo viene. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, Luisa. Y no hay tiempo para prepararse. No hay tiempo. Mire, el pastor, una de las frases que dice siempre aquí es que mientras el día dure, mira, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Por ende, mira, no usemos este tipo de frase para evadir una responsabilidad que Dios nos ha delegado, que es de estudiar su palabra. Mire la otra, no me gusta leer. No me gusta leer. Miren, y yo quiero que ustedes sepan que a mí tampoco me gustaba. Ángel, a mí no me gustaba leer. En la escuela yo no me paraba frente a nadie, yo no hacía informes orales, yo no hacía nada, hermano, de eso, porque yo era bien tímido y yo no hablaba con nadie, yo siempre estaba en mi mundo. Y entrar al salón era un milagro. Pero cuando Jesús tocó a mi corazón, cambió por completo. Ahora yo soy un amante de la lectura. Así que si usted está luchando con esta cuestión de que es que me duermo cuando leo, es que no sé por dónde empezar, mira, yo le aseguro a usted que si usted se dedica y usted le pide a Dios, Dios va a depositar esa hambre de leer y leer y leer, así como lo hizo conmigo. Así que si usted no tiene esa dedicación, tiene que buscar cómo hacerlo, hermano. Porque si nosotros en el trabajo nos dicen, mira, te tengo que cambiar de puesto, porque pues sucedió algo, aunque no te guste, te tienes que acomodar allá, al otro puesto. Entonces imagínate Dios diciendo, mira, yo te he dejado lo más preciado, te dejé mi palabra, pero tienes que leerla, tienes que estudiarla. ¿Cuánto más si Dios nos está diciendo esto? Miren esta otra frase, no tengo tiempo. Y este es uno de los más importantes, porque nosotros estamos en una carrera, mira, tremendo. Salimos de nuestra clase y siempre estamos corriendo, nunca tenemos un reposo. Hasta que llegamos a nuestra casa quizás a las 12 de la noche, 10 de la noche. Pero si sacamos el tiempo, vuelvo y le digo, para trabajar, para llevar a los nenes, para todo esto y lo otro, vamos a sacar un tiempito. Aunque sea 2 días en semana, no tiene que ser todos los días bien rigurosamente. Pero vamos a hacerlo, vamos a dedicarle ese espacio a Dios. Por última, esta le gustó mal. La Biblia no necesita ser interpretada. Pero bueno, yo lo dejo hasta ahí porque Omar después va a hablarle de eso a ustedes. Miren acá, ¿cuándo hacemos pretexto? Ustedes han escuchado que no saquen los textos de contexto porque hacen pretexto y yo no sé qué, yo no sé cuánto. Mira, ¿qué es un pretexto? Cuando queremos probar nuestro argumento de algo que aprendimos, buscamos textos aislándolos de dónde pertenecen para sostener lo que creemos. Y esto se convierte en un pretexto. Cuando tú no quieres aprender algo, tú dices, no, eso no es así porque a mí me lo enseñaron de esta forma. Entonces tú buscas textos bíblicos que sostengan eso que tú crees. Y nos volvemos ahí en contienda con la misma palabra. Y eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esta mente que Dios nos dio, que inclusive uno de el mandamiento que Jesús nos hace precisamente es que lo amáramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Y qué dice después? Con toda nuestra ¿qué? Mente. Miren lo que significa pretexto. Razón o argumento que se da para justificar una cosa. En especial un fallo o un error. Mire qué cosa, precisamente los que usan el pretexto lo hacen cuando quieren defender un error. Cuando no quieren aprender, se niegan a crecer. Una de las fotos que estábamos compartiendo en un momento dado en una clase de los caballeros era precisamente la serpiente. Cuando la serpiente comienza a crecer, la piel tiene que mudarla. Y precisamente nosotros, para poder crecer en este camino del Señor, mire hermano, tenemos que desaprender. Tenemos que echar a un lado lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, no botarlo. No, porque no todo lo que nos enseñaron es malo, pero mantenerlo ahí y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. El mismo Pablo nos decía que aprendamos, que no hay problema con aprender, que examinemos todo y que retengamos ¿qué? Ustedes saben. Ahora bien, ¿qué es un contexto? Miren acá, yo sé que quizás los que están lejitos no van a poder leerla, pero el contexto es ese. Ay, por ahí lo tienen el papelito. Ahorita te reparten uno, Ángel. El contexto es esencial porque esa fue la manera en que Dios inspiró la Biblia. Miren esto acá, esto es importante. No con versículos aislados y al azar.
sino con continuo fluir de pensamiento al cual esos versículos contribuyen. Miren, Dios no creó la Biblia, no la inspiró de esta forma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, une todos esos versículos, únelos todos, únelos. Y trata de leerlos con una secuencia. No hay ninguna. Usted entonces, para encontrar ese contexto, usted no puede estar buscando textos aislados de otros lugares, porque va a tener un arroz con pollo ahí. José Luis. Miren acá. Dios reveló a su pueblo, Israel, la ley, pero muchos de sus profetas muestran que algunos aspectos de esa ley se aplican directamente para el Israel antiguo, en un tiempo particular. Esto es importante porque cuando nosotros conocemos qué fue para Israel, no vamos a estar practicándolo nosotros, la iglesia. ¿Tú ves? Y eso es parte de encontrar el contexto. Pero esto no significa que no podamos aprender de esos principios. Y ahorita yo voy a estar también dándole unos ejemplos de cosas que fueron para Israel, que nosotros no debemos practicar, pero que aprendemos de ellos. Miren lo que significa contexto. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento. Es lo que le estaba diciendo ahorita. Imagínense usted un párrafo. Ese párrafo tiene oraciones. Las oraciones tienen frases y las frases tienen palabras. Saca una palabra de ahí, esa palabra que está en el medio de todo ese conjunto. El contexto de esa palabra va a ser todo lo que le rodea. Gaby, todo lo que le rodea es el contexto. Lo que está antes y lo que está después. Pues es importante que si vamos a predicarte un versículo, no hay problema, eso se puede hacer. Pero vamos a leer, vamos a darle el review, como digo yo. Vamos a leer los versículos anteriores. Vamos a leer los versículos que están después. Y vamos a trabajar lo que quiso decir el autor. Y vamos a enriquecer nuestra enseñanza. Miren acá otro término de contexto. Este me gusta mucho. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. Miren, a esto yo me lo imagino como un árbol. Imagínense un árbol. Y alrededor de ese árbol hay matitas, flores, todo lo que usted puede imaginarse. Pues alrededor de ese árbol es ese contexto. Todo lo que rodea a algo es su contexto, es su entorno. Orden de composición o tejido de un discurso o narración, que fue lo que les dije ahorita, que la Biblia no se hizo al azar, texto a texto, no, hay un orden de composición. Y por último, las condiciones interrelacionadas en algo que es, existe o ocurre. Eso está claro. O sea que si nosotros cogemos un texto, una palabra para predicar lo que fuera, transformación, indetenible, buscamos el tema de indetenible y desarrollamos eso, pero entonces vamos a buscar los textos que están alrededor, los textos que son paralelos a él, las palabras, y vamos a enriquecer nuestra enseñanza. Miren, esto es importante. Gálatas, ¿ustedes sabían que Gálatas fue el primer libro de la Biblia? No fue Mateo. Después haga la asignación. Del Nuevo Testamento, claro. Del Nuevo Testamento. Haga la asignación. Gálatas fue el primer libro que se escribe. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. Cuando se escribe Gálatas, ya le dije que fue el primero, no estaba Juan, no estaba Apocalipsis, no estaba Marcos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo iba a poder entender la carta de los Gálatas si no tenía los otros libros del Nuevo Testamento? Y hoy día lo que hacen muchos es cogen un versículo de los Gálatas, pero entonces se van a buscar otros Apocalipsis, otros aquí, otros allá, y para sostener lo que dice Gálatas. Y no estoy diciendo que eso está mal, porque mire, yo admiro al pastor. El pastor coge, se me olvidó decirle que yo quería los versículos que le dio a Jan el domingo. El pastor tenía como 5 o 6 versículos, ¿verdad, Jan? Y él, en cada versículo, él daba algo del contexto. Y leía un poquito atrás y leía un poquito adelante. Y tenía a Jan loco en la computadora, poniendo los textos.
Porque es importante que cada versículo tú le des el contexto en donde pertenece. Porque como le digo ahorita, si yo voy a predicar de... Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Se lo dije a mi esposa, creo que... Elías oró y descendió fuego. Pero fuego literal. Fuego. Fuego literal. Entonces, yo voy a contextualizar eso. Pues si yo oro como oró Elías, va a bajar fuego literal. Fuego literal. Ah, yo estoy entonces limitando el poder de Dios. No, hermano, yo no estoy limitando el poder de Dios. Hay dispensaciones. Dios trabajó de miles formas. Dios en esencia no cambia, pero trabajó de diferentes formas. Habla de diferentes formas. Entonces yo no puedo tomar todo en la Biblia literal. Porque hay cosas que son simbólicas y eso va a trabajarlo mal ahorita. Hay cosas que no podemos aplicarla literal como la leemos. Eso ya se lo dije. Sí. Miren, aislar los versículos de su contexto le puede faltar el respeto a las Sagradas Escrituras. Le puede faltar el respeto a las Sagradas Escrituras. Aunque nosotros estamos llamados a interpretarla, debemos hacerlo conociendo su contexto, conociendo a dónde pertenece. Miren, Jim Baker, un hombre de Dios, pastor, por años tuvo un ministerio exquisito, hermano, pero en un momento dado su ministerio colapsa. No tenía tiempo para prepararse porque tenía la agenda llena, Jim Baker. Pero de momento colapsa su ministerio y se quedó en bancarrota, no tenía nada. Lo único que tenía, ¿sabe qué era? Una Biblia. Y él empezó a leer, Zulema, pero empezó a leer con dedicación, empezó a leer con tiempo. Y empezó a darse cuenta de tantas cosas que nunca en su vida se había dado cuenta. Porque empezó a conocer el contexto de ella. Y mira cómo termina él diciendo: me había estado perdiendo tanto por simplemente usar la Biblia para defender aquello que yo creía. Está fuerte. Está fuerte. Miren, cuando hablamos de contexto, hablamos de uno que está antes y después de una escritura. ¿De qué habla el pasaje? ¿Cuáles otros pasajes hablan o tratan del mismo hecho, tiempo, época, lugar, fecha? Todo eso es importante a la hora de tú sacar un texto y desarrollarlo. Todo eso tiene que estar. Con esto dicho, todo texto o pasaje de la escritura tiene su contexto y no deberíamos darle otro contexto. Ahora bien, diciendo esto, no estamos diciendo que no podamos darle una aplicación, que es lo que estaba diciéndole ahorita. Hay cosas que quizás no son para nosotros, pero podemos darle una aplicación, podemos aprender de eso, no practicarlo literalmente como lo dice. Miren este ejemplo. Si yo les digo a usted, la maestra me sacó por techo, ¿qué tú piensas, José Luis? Me enfogoné, dice José Luis. ¿Qué tú piensas, Gaby? Lo mismo. Mira bien, mira bien. No tiene signo de exclamación, no tiene signo de pregunta ni nada. La maestra me sacó por el techo. ¿Qué tú piensas? Que literalmente lo sacaron por el techo. Si no conocemos el contexto, ya tenemos dos interpretaciones. Y está hablando precisamente que esta niña va donde su papá y le dice: papá, la maestra me sacó por el techo hoy. Pero no conocíamos ese contexto hasta ahora. Y el varón tiene una interpretación y aquí hay otra. Por eso es que es importante conocer lo que la Biblia enseña, lo que cada autor quiso escribir ahí. Bien, con esta pregunta yo voy a dejar al hermano Omar, que va a estar trabajando lo que es la exégesis. Y esta es la pregunta: ¿cuál es la herramienta que utilizamos para llegar a ese contexto? Dios le bendiga. Discúlpeme que llegué un poco tarde, estaba en la escuela. Pero estamos aquí. Están como tensos, Dios le bendiga. ¿Todo bien? Relax, pásenla bien. Pues ese ejemplo, para entrar en lo que tiene que ver con la herramienta,
Ya Edwin pues les definió el concepto de contexto y dio una introducción bastante breve acerca del asunto. Yo voy a trabajar ahora con la herramienta, ya que sé lo que es el contexto y ya sé cómo trabaja eso, ¿dónde lo descubro? O sea, ¿cómo puedo descubrir ese contexto? ¿De dónde lo puedo sacar? ¿Dónde lo puedo extraer? Vamos a imaginarnos un tesoro que está en las profundidades del mar, ¿verdad? Y ya nos enteramos de que está ahí, pero ¿cómo lo vamos a sacar? Pues hay un proyecto para sacar eso. O sea, hay que buscar maquinaria, hay que buscar buzo, todo ese tipo de cosas. Pues de eso se trata, de lo que vamos a hablar ahora, que es la herramienta que utilizamos para el contexto, que no es otra cosa que la exégesis o la hermenéutica. Usted lo puede ir apuntando por ahí, vamos a hablar acerca de eso. Pero el ejemplo que estaba trayendo Edwin hace un rato fue de el profesor de la universidad fue a buscar a su hija a la escuela y cuando van de camino la nena dice, papi, la profesora me sacó por el techo. Y nada, el profesor se quedó pues trabajando con eso y el hermano José Luis muy bien como dijo, ¿verdad? Pues se molestó a la persona, es una expresión típica del siglo XXI. Gaby pues más o menos habló de que sí, la semántica, todo eso. Pero ustedes pueden tener esa percepción porque ustedes están bien cerca del asunto. Pero si de aquí a 500 años todavía estamos en la tierra y ya todos nosotros nos fuimos, ¿verdad? Y estamos en el paraíso, en el lugar donde estemos, ¿verdad? Porque el Señor no ha venido todavía a buscar, ¿verdad? A su pueblo. Pues cómo la gente de aquí a 500 años, los puertorriqueños de aquí a 500 años van a ver esa expresión de me echó por el techo, me subió por el techo. Pues habrá unos que le harán y digan, ¿será que esos son unos bárbaros, esos boricuas de hace 500 años atrás? Ponían y subían por el techo a los estudiantes en ese sol, en el trópico. ¿Verdad? Hay muchas maneras de poder verlo, ¿verdad? De imaginárselo. Ahora, imagínate, sí, imagínate, esta gente son tremendos por el techo, pero ¿quién se va a imaginar que eso tiene que ver, Zulema, que me enojé, que se enfogonó, ¿verdad? Porque es una expresión típica del siglo XXI, boricua, bien coloquial, me sacó por el techo, me molestó. ¿Ves? Ahora imagínese, como decía Magdiel Narváez en una conferencia que fuimos, que el pastor estuvo también con nosotros en un taller, ¿verdad? A nuestro amigo, el texto es un amigo, ¿verdad? El texto es un amigo, pero ese amigo es milenario. No te vayas a 500 años. Lo más cercano que nosotros tenemos de los escritos bíblicos son 2000 años. Nada más 2000 años, hermana Carmen. Del Antiguo Testamento, más de 3000 años. Ha llovido bastante, ¿verdad? Así que se podrá imaginar la distancia. Entonces, por eso es que es necesaria la herramienta, estas herramientas para poder tener un acercamiento a la palabra del Señor. Entonces, y empezamos con esto, exégesis no es otra cosa que una investigación, un estudio cuidadoso de las escrituras para descubrir el significado original. A lo mejor la mayoría de ustedes están aquí, la preocupación de usted y la prioridad es que yo me quiero ir con la eternidad con Jesucristo. Y gloria a Dios, eso está excelente. Eso también es una de mis prioridades en la vida. Pero más que eso, yo tengo un amigo que es la palabra, el texto. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Además de que yo me quiero ir a la eternidad, ¿verdad? Es de yo conocer, porque este es mi mapa, esta es mi brújula de cómo puedo llegar allá. Entonces, yo tengo que aprender a tener un acercamiento responsable a esta palabra. Entonces, de eso se trata el exégesis, por ejemplo, y esto, voy a tomar este comentario que lo usa mucho Robertito Lugo, que se lo estaba diciendo a él los otros días, y él dice, cuando siempre que está predicando, dice, hermano, aproveche estos consejos que le estamos dando porque el seminario está caro, pero yo le voy a añadir, además de seminario, universidad. ¿Sabes? Yo estoy gastando muchísimo dinero, ¿verdad? Para la especialidad que estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? Una concentración en exégesis, en interpretación bíblica. Estoy gastando un montón de dinero, pero en esta noche nosotros se lo estamos dando de gratis a usted. Así que usted disfrútelo. Edwin, ahora es que estamos gastando, ¿verdad? Pero el gobierno de los Estados Unidos, con las becas PELESA famosas, ¿verdad? Ha gastado un montón de dinero invirtiendo en este hombre para que él estudie. Así que usted aprovechelo porque usted le está saliendo de gratis, usted está aquí esta noche. Así que usted siéntese tranquilo y aproveche. Y a lo mejor habrá muchas cosas que usted no estará de acuerdo, otras sí. Usted disfrútese la velada. Amén. Pero el seminario está caro y las universidades están carísimas. Y ahora, y acérquese a las de la Universidad de Puerto Rico, que eran más baratitas, ¿verdad? Y ahora las han subido también, ¿verdad? De una manera increíble. Pero eso es una nota al calce. Vamos a la exégesis. Proviene del verbo exego, que significa sacar fuera de este. En otras palabras, cuando hago exégesis, yo voy a tratar de extraer lo más posible de los tesoros que están en el texto de la Escritura. Yo voy a tener un acercamiento al texto. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer cuando utilizo la herramienta del exégesis. Un acercamiento a la palabra.
Y esa palabra, y cuando uno se acerca a esa palabra va a producir muchas cosas en nuestra vida. Y yo le aseguro, hermano, que todas las cosas que va a producir son cosas buenas. Que va a haber quebrantamiento, que van a haber muchos paradigmas que van a chocar, sin lugar a dudas, pero va a ser una transformación. Es un proceso terapéutico maravilloso, maravilloso. Y la mayoría de ustedes ya han tenido sus experiencias, ¿verdad?, con la palabra, ¿verdad? Siempre, porque la palabra siempre es buena para nuestra vida. Por lo tanto, la idea es sacar el sentido que este trae. Esa es la idea. La idea de los exégetas es preocuparse por el sentido de la palabra. A lo mejor si usted le fascina y le encanta y aprendió a leer la escritura de una manera literal, lo que dice ahí, esto está en español y vamos para adelante y vamos a buscar del Señor y lo que dice ahí, pues no hay ningún problema. Pero las personas que se preocupan por esto, que todos los días se están, olvídate, quemando las pestañas y están dejando un montón de tiempo de su vida, están preocupadas por el sentido, por lo que dice esa escritura, por el sentido de lo que dice. Sabiendo esto, debemos entonces respetar la intención y el propósito del autor, porque cada uno de esas letras que tenemos ahí, todos esos escritos, los 66 libros, que es la biblioteca que nosotros utilizamos, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene unos autores y tiene una gente que trabajaron ahí, hay una redacción ahí hay un montón de cosas, y detrás de todo ese proceso está el más grande de los grandes, que es Dios. Dios está detrás de toda esa, del andamiaje para que esta palabra sea la palabra de Dios. Y hay que respetar eso, el propósito, para no faltarle respeto a la intención original del texto pasaje. Ahora bien, hay un modelo de interpretación bíblica. Y lo primero que tenemos ahí, Sosa, que tú puedes ver ahí, ¿qué es eso? Dile en tus propias palabras, tranquilo. ¿Cómo? Un papiro, un rollo, como usted quiera decirle, ¿verdad? Un manuscrito. Eso es un manuscrito que tenemos ahí, un manuscrito. Entonces, ¿qué sucede? Y esto que nosotros tenemos aquí, pues sale de los manuscritos. Sale de los manuscritos. Palabra, lo tenemos ahora en papel. En aquel momento, ¿verdad? Se hacía en pergamino, ahí vemos un papiro. Pero eso es un texto. Ese es nuestro amigo y es milenario, tiene mucho tiempo. Ahora bien, dentro del libro que lo que es ese texto hay un detrás. El texto tiene un detrás y eso es lo que se conoce. Usted lo puede apuntar por ahí como la prehistoria del texto. La prehistoria del texto, ese es el detrás. Y ese es el primer proceso que comienza en el modelo exegético. Todo texto tiene un detrás, tiene una prehistoria. En otras palabras, antes que se escribiera, hay una historia detrás de que se escribiera eso que se escribió. Y habían unas circunstancias, estaban pasando unas cosas, y había una gente, y habían unos lugares, y unos destinatarios. Todo eso está ahí detrás en ese asunto. Y eso es lo que uno comienza cuando está trabajando con el detrás del texto. Luego está también el en. El en es ya lo que se conoce como la historia del texto. Ahí es cuando se está escribiendo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está inspirando a los hombres y a cada una de las personas que inspiró para hacer este trabajo, ¿verdad? Los inspiró porque había una prehistoria, pero ahora viene la historia y se va a comenzar a redactar. Y esto es sumamente interesante en este modelo exegético. Pero también hay un delante. También. Y ahí ahorita vamos a hablar un poco acerca de la eisegesis y de la hermenéutica. Entonces, esto es interesante porque en el detrás siempre estamos haciendo exégesis. En el en siempre estamos haciendo exégesis. Pero cuando yo voy al delante, ¿y sabes qué es el delante, Ángel? Hoy, ahí tú sentado. Siglo XXI. Hoy estamos aquí a 4 de septiembre del 2018. Ese es el delante, el hoy. Es tu realidad. Es cada vez que te acercas a ese texto. ¿Dónde tú te estás acercando? Tu realidad, porque tú no te acercas en el primer siglo. Tú no puedes ir para atrás en el tiempo. Eso es las películas de Hollywood, pero en la realidad no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un delante. Pues todo eso es parte de esa historia del texto, la prehistoria, la historia y el delante, que es el hoy. Y en cada época hay muchos hermanas y hermanos como ustedes y como yo que han tenido que enfrentarse a esa realidad, a ese delante en el momento que lo han hecho. Y eso es bien interesante. En otras palabras, se refiere a toda la información de trasfondo que tenemos. Ok. Vamos a comenzar con el detrás, con la prehistoria. Y yo lo que voy a hacer aquí es algo bien básico, hermano, porque esto toma mucho tiempo. Yo tardé más de 6 años en la universidad para aprender un par de cositas acerca del modelo de interpretación. Hay gente que está toda la vida. ¿Usted ha escuchado de Samuel Pagán? Que vive ahora en Jerusalén allá. Lleva toda la vida, 50 años estudiando esto. Y todavía, todos los días sigue aprendiendo cosas nuevas, José Luis. Porque todos los días seguimos aprendiendo. O sea, esto es un proceso de todos los días. Pues vamos con el detrás.
El detrás del texto es la parte más trabajosa. Esto es lo que la mayoría de las personas, la mayoría, no le gusta hacer. Porque aquí es donde está el trabajoso, aquí es donde están las horas, tiempo. Cada vez que el pastor dice aquí, estuve 7 horas allá, o a veces no lo dice su esposa, ¿verdad? 7 horas estudiando, y cuando llega aquí un jueves, qué triste ver la pastor, que a veces ve 5, 6, 7 personas, ¿verdad? Yo lamentablemente no pude estar el jueves pasado, ¿verdad? Pero yo siempre estoy aquí. Y yo me doy cuenta y yo digo, wow, porque la gente no se da cuenta las horas, tiempo que uno está envolviendo estudiando. Porque esta es la tarea que la gente no quiere hacer, ¿verdad? Y estamos 8, 10 horas toda la vida estudiando para 5 minutos poder tratar de explicarle a usted algo, ¿verdad? Que usted pueda comprender y que usted pueda llevarse y pueda usar esa herramienta para hacerle bendición a otro, ¿verdad? Ahora bien, mire esto. Y también otro asunto de letra de texto es porque es lo más atrás que está. Porque es la prehistoria del texto, lo más antiguo que tenemos, lo más atrás. Vamos a comenzar con el autor. Edwin dijo algunas cositas acerca del autor. Pero antes de llegar al autor, quiero hablar algo interesante. Este detrás del texto es conocido también como el análisis, y escribe esta palabra, diacrónico. El detrás del texto se conoce como el análisis diacrónico. Y yo voy a explicarles rapidito que es algo diacrónico, o viene de la palabra diacronía. Y la diacronía es un concepto que proviene de 2 palabras griegas, es una conjunción de 2 palabras griegas, que la primera sección es dia, que tiene que ver con a través. Y la otra es cronos, que usted ha escuchado aquí muchas veces esa palabra de crono, que es una palabra griega, que significa que, Gaby, tiempo, muy bien. Pues en otras palabras, el análisis diacrónico, ¿verdad? Es un análisis que va a través del tiempo. Ahora, como ahorita estaba más o menos hablando el hermano Edwin, que es todo lo contrario a la diacronía, anacronía. Y mucha gente se dedican toda la vida, ni saben lo que es anacronía, a vivir en anacronía. Porque la anacronía es todo lo contrario. Esto es lo que se trata, que no corresponde a la época en que se sitúa. O sea, hay mucha gente que quieren vivir en el siglo I, pero no estamos en el siglo I. Los adventistas, por ejemplo, ellos quieren vivir no en el siglo I, ellos quieren vivir antes de Cristo. Porque ellos están allá con Moisés, ellos están en la ley. Ellos están viviendo allá. Pues, ¿sabes? Y hay otros tipos de tendencias por ahí que, pues eso es un análisis anacrónico. Cuando dice uno quiere insertar, contextualizar algo que no se puede contextualizar porque es de una época y de un tiempo, pues eso lo que se está haciendo es anacronía. Y eso lo hace un montón de gente por ahí. Ahora bien, hablando del autor rapidito, en la Biblia encontramos autores explícitos y autores implícitos. Un autor explícito, por ejemplo, nuestro hermano Pablo. Cuando usted está leyendo la carta a los romanos, ¿qué dice? ¿Yo quién? Yo, Pablo, saludo a Sandrita. Perdón, eso lo añadí yo, ¿verdad? Lo añadí. Yo saludo a los hermanitos y a aquel y al otro, y estoy con Timoteo y estamos bien, estamos orando por usted. Usted lo ve en la carta que lo dice, está claro ahí, ¿verdad? Y hay muchos escritores que están ahí explícitos que lo dicen, pero también están los escritores implícitos. Por ejemplo, ¿cuántos aquí se han leído el Evangelio de Marcos? Usted lo ha leído, hermana Carmen, ¿verdad? Usted más de 1 millón de veces en su experiencia de fe, ¿verdad que sí? ¿Usted ha encontrado el nombre de Marcos en algún lugar de ese evangelio? Sí, yo sé que usted lo encontró en un lugar, en el título. ¿Verdad que sí? En el título nada más. Evangelio según Marcos. Tira, ¿dónde rayos? Y no sale en ningún lado Marcos. Porque la tradición ya para el siglo II, cuando hablamos de tradición, la iglesia, ¿verdad? Los padres de todas estas, ellos entendieron que trabajando ese documento, oye, este fue el escritor de ese documento, que era uno de los colaboradores de Pablo, alguien que estaba en el ministerio, que la Biblia habla de él en el libro de los Hechos también acerca de Juan Marcos, y es tremendo de Marcos, y eso es un escritor implícito. ¿Sabes? Ahora, un escritor explícito, volviendo al explícito, el evangelio el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? El Apocalipsis de Juan dice, yo Juan, y él habla de Juan, y es él. Ahora, cuando usted habla de Lucas, el evangelio de Lucas, Lucas lo dice también, ¿verdad? Yo, Teófilo, te estoy enviando esto, y él habla de él, es un autor explícito. Ahora, si tú miras el evangelio de Juan, en ningún lado dice que es Juan, el evangelio. Pero, ¿qué es lo que entendió la tradición, los padres de la iglesia? Porque la única descripción que tenemos en el evangelio de Juan es que era el discípulo amado. Y ya todo el mundo en la tradición dice, no, ese es Juanito. Juanito es el discípulo amado. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces un análisis de Lucas, tú ves lo que piensa Marco y Mateo, dicen, yo no sé si era tan amado, pero ese hombre no era fácil. Porque ese le decía al Señor, mira, manda que caigan rayos y centellas.
Ese mandó a la May para que le pidiera, mira, danos unos asientos especiales VIP, ¿verdad? A tu derecha, a tu izquierda en el reino, ¿verdad? O sea, cuando uno empieza a hacer los análisis de los textos, dice, pero la tradición dijo, el discípulo amado ese de Juan, que fue testigo, ese es Juan. Ah, pues perfecto, y ese es Juan, ahí quedó, está Juan. Pero porque es un autor, lo que estoy explicando, autor implícito, que no aparece el nombre ahí. ¿Usted no ha visto cuando usted lee Juan? Juan empieza ni saludando a nadie. O sea, él te manda la recta por el medio, no hay curva, no hay dos costuras, ¿verdad? Te dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él no te mete ni genealogía, él no te trabaja ni con el nacimiento virginal de Jesús. Fíjate de eso, vamos para adelante. El hombre va para la eternidad. Y tú ves pues eso es un autor implícito. El Antiguo Testamento tiene muchos casos de autores explícitos, pero también tiene casos de autores implícitos. ¿Cuántos aquí han escuchado? No me puedo detener aquí, un segundo más. ¿Cuántos han escuchado aquí que Moisés escribió el Pentateuco? ¿Cuántos lo escucharon? ¿Cuántos lo leyeron? No en la Biblia, pero leí un montón de libros que lo dicen. Yo leí un montón de libros que lo dicen. Muchos libros que decían eso. Pues que han arrojado las investigaciones modernas, que eso está bien difícil. Voy a darle tres elementos sencillos. Primero, en el Pentateuco nos relata acerca de la muerte de Moisés. Entonces Moisés, usted sabe que no era espiritista. Entonces Moisés no va a relatar su muerte. Segundo, hay muchos elementos en el Pentateuco que hablan acerca de la monarquía, que habla de tiempos que no están tiempos ubicados del tiempo de Moisés. Y tercero, la evidencia más contundente. El hebreo más antiguo que tenemos hasta la fecha, que los arqueólogos han encontrado, inscripciones, tabletas, manuscritos y todo, es del siglo X antes de Cristo. ¿Y sabes cómo se llama ese hebreo? Paleo-hebreo. Y cuando yo hablo del siglo X antes de Cristo, estamos hablando del 1000 antes de Cristo. Y si usted leyó algo o ha escuchado algo de Moisés, usted sabe que Moisés es del 1300 y pico antes de Cristo. Que ese es el tiempo más o menos, está entre el 1300 y pico al 1400 del Éxodo. Así que, o Moisés estaba en otro nivel, ¿verdad? Porque yo sé que Dios hizo un pero Dios, ¿sabe? No es de esos que no vieron muerte, Dios lo sepultó, ¿verdad? La Biblia dice que Dios le hizo también un funeral y todo eso, eso es algo increíble. O la otra opción, oiga esto, es que hubieran escrito el Pentateuco en egipcio. En el idioma egipcio, ¿dónde estaba el Egipto allá? Ahora, ahí el asunto se pone, ahí sí que hay que orar de verdad. Porque el egipcio es un alefato de jeroglífico. ¿Y quién va a entender eso? Ahí sí hay que buscar a Ramsés, hay que buscar a Tutankamen, a toda esa gente, para que lo entiendan. Eso no es hebreo, eso no es un idioma hebreo. Así que, para que usted vaya viendo más o menos cómo son los asuntos. ¿Que eso le quita o le da la palabra? No le quita nada. No le quita nada, hermano. Sigue siendo ¿qué? Palabra de Dios. Si lo escribió Moisés, eso no hay ningún problema. Ahora, de que Moisés está es implícito dentro del relato. Claro, Moisés está ahí. Usted lo ve en el Éxodo, usted lo ve en Levítico, la historia de él está ahí, está siendo redactada. Él pudo de alguna manera influir para que eso se escriba sin lugar a duda. Pero simplemente dando datos del autor. Vamos a seguir porque si no, no terminamos. Fecha. Al establecer la fecha, podremos relacionar el contexto de vida del autor y los destinatarios. Las fechas son importantes, ya dimos un ejemplo ahorita, me sacó por el techo. Ahora yo le voy a dar 5 fechas más o menos que usted las pueda apuntar, que son importantes en el texto de la Biblia. La primera es el 586 antes de Cristo. Esa fecha es bien importante. ¿Usted sabe lo que pasó en esa fecha? Llevaron cautivos a la gente de Israel, a los de Judá. Destruyeron el templo, los robaron. Y ahí está Daniel metido, Ezequiel, toda aquella gente, esos profetas ahí que están allí. Y eso provocó un cambio en el paradigma del pueblo de Israel hasta el tiempo por venir. En otras palabras, la experiencia del hebreo antes del cautiverio y después del cautiverio cambió totalmente. Y yo les voy a dar un ejemplo que lo hemos escuchado aquí muchas veces. Para los israelitas, ¿qué representaba la presencia de Dios? El arca. ¿Y el arca estaba dónde primero? Tabernáculo. Aquí se ha hablado un montón de veces del tabernáculo, pero luego estuvo ¿dónde? ¿El lugar permanente era? En el templo, gracias. Entonces, para los hebreos, la presencia de Dios estaba en el templo, allí en el arca. Ahí es donde estaba la gloria de Dios y por eso nadie podía entrar para allá y había que tener mucho cuidado. Pero de repente en el 586 llegan unos idólatras, una gente que no adoran a Jehová, a Yahvé,
ni al Dios de los judíos, que adoran un montón de cosas, que hace poco estuvimos predicando hablando de una cosa, y de repente destruyen el lugar de ¿qué? De su presencia. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces mira lo que sucede. Los escritos que van antes del cautiverio, usted va a ver siempre expresiones que dicen Jehová, el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso. Los escritos que van después del cautiverio dicen Jehová, el Rey, ¿de qué? De reyes. Sí, porque hay otros reyes también. O sea, tú eres el cheche de la película, pero parece que hay otros en la película también. Y vas a ver, Señor de señores. La redacción cambia totalmente porque la experiencia de vida cambia, es transformada por el evento. Por eso es que las fechas son importantísimas. Y no es que los hebreos decían, no, aquellos dioses, no, es que hay algo más por ahí, no entendemos. Pero imagínate Daniel, cuando Daniel, que había sido criado en el temor de Dios, que era tan temeroso de Dios, usted lo sabe, y de repente a él le enseñaron que todos los demás son unos pecadores, unos hijos del diablo, y esa gente están todos, y de repente llega a la Gran Babilonia y ve aquellos jardines colgantes, ve ese lugar donde hay tantos idiomas, donde hay tanta riqueza, donde hay tantos frutos. Y dice, pero espérate, si a mí me enseñaron que la gente que honran a Jehová son la gente que son bendecidos, son las que tienen lluvia temprana y tardía, pero esta gente tiene más lluvia que nosotros. ¿Qué pasó aquí? La cosmovisión cambia. Pues eso es importante estudiarlo. Sigo con la fecha. El 538. El 538 es una fecha importante antes de Cristo, porque es el retorno de los exiliados. Después que pasaron esa prueba de 70 años amarga, dolorosa y dura, vuelve el retorno porque su Dios, que es el más poderoso que todo, los trae de vuelta y se restaura el templo. Esa fecha es importante para los hebreos, bien importante. Y ya mismo vamos a hablar de un personaje en esa historia. Del 6 al 5, esto estaba más o menos después de Cristo. Esa fecha es importante, ¿verdad? Antes de Cristo, perdón. El 29, que es la muerte, 29, 30, 31 más o menos, que se da la muerte de Jesús. Eso es importantísimo. El 64 después de Cristo. ¿Usted sabe lo que pasó en el año 64 después de Cristo? Ahí empezó la primera persecución de los seguidores de Jesús. Fue en el año 64 después de Cristo. ¿Y sabes por qué empezó eso? Porque le echaron la culpa a los cristianos o a los seguidores del camino de que habían quemado la ciudad de Roma. Y cuando le echaron los 20 pesos a los cristianos, que fueron los enemigos, porque los cristianos no hacen esas cosas, ¿verdad que los cristianos no están quemando por ahí nada, ni haciendo destrucción? Pero le echaron los 20 pesos, Nerón empezó a perseguirlo y a matarlo. Ese año fue tremendo, ahí todo empezó a cambiar. Y voy a dejarles con el 70 después de Cristo, la destrucción definitiva del templo. ¿Y por qué definitiva? Porque hasta el día de hoy, Zulema, no hay templo en Israel. Lo destruyeron en el año 70, María, después de Cristo, y todavía no hay templo allí. Ellos están locos por levantarlo otra vez, no hay templo en Israel. Ellos celebran en la sinagoga, adoran a Dios la sinagoga, no tienen un templo donde adorar. Esa fecha es importantísima. El paradigma del Nuevo Testamento fue totalmente cambiado con esa experiencia. Por ejemplo, bueno, vamos a seguir. Destinatario, rapidito. Los destinatarios son bien importantes. En ocasiones nos acercamos al texto bíblico pensando que fue escrito para nosotros y para nosotras. Y mira, sin lugar a duda, la palabra es para nosotros también y para nosotras. Porque es palabra de Dios, eso es lo que la hace palabra de Dios, porque trasciende. Pero el que le escribió originalmente, el hombre o la mujer que trabajaron en eso, no estaban pensando en Rolando, ni en la corbeta tuya, Rolando, ni en el trabajo que hace aquí en la iglesia. Nada de eso. No estaban pensando en su realidad. Pero Dios es tan grande que toma esa realidad y la trae al contexto de vida de nosotros hoy. Eso lo hace la palabra de Dios. Y eso se estudia también. Y mira, y sin embargo, aunque nos habla hoy, porque trasciende el horizonte, fue dirigido originalmente, mire, oiga esto, a comunidades de personas que tenían situaciones, necesidades, interrogantes, dudas, crisis, preocupaciones, disensiones teológicas y esperanzas frustradas. Qué triste, la mayoría de la gente cuando usted le escucha hablar de Apocalipsis y le hacen unas anacronías tan increíbles al Apocalipsis. Y el Apocalipsis parece que es un libro de miedo. Nos vamos a quemar todos, nos vamos todos para el infierno. Y ese no es el libro Apocalipsis. La literatura apocalíptica es una literatura de esperanza. La gente estaba siendo oprimida del primer siglo. Y Juan está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo para motivar a esas comunidades. No se rindan. Vamos para adelante, vamos a luchar. El evangelio de Marcos es un evangelio poderoso. Oye, ¿cómo se llama
lo que estaba dentro del Gadareno? O como por ejemplo cuando Jesús, es una entrevista que Jesús le hace, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Legión. ¿Por qué usted cree que Marcos puso eso ahí? No tengo más nada que hacer, porque no habla ni griego, ni arameo, ni hebreo. Eso está hablando en latín. Porque para Marcos y para las comunidades judías, Satanás los representa Roma. Estos soldados que son unos abusadores, que nos maltratan las mujeres, que todos los días nos están haciendo la vida imposible, son los enemigos, y ahí está implícito el mensaje. La legión es Roma. Una legión son las formaciones romanas. Está el mensaje ahí. Estos son los enemigos. Estas son la gente que nos están matando, que nos están quemando. Este es el diablo. Hoy día la gente le pone diablo a un montón de cosas más, pero en aquel momento era Roma. Era romano. Pero eso es importante estudiarlo. Es bien importante. Y no es que el diablo no esté, el diablo está por ahí. El diablo está por ahí, claro que sí. Esperamos que no esté en Río Grande esta semana. Amén. Que esté en Afganistán por allá, ¿verdad? O qué sé yo, en la estación espacial, José Luis. Pero no esté en Río Grande, ¿verdad? Déjalo por allá. Muy bien, amén. Esta parte está bien interesante. Mire, esta parte cuando yo aprendí esto es bien poderoso, bien poderoso. Los momentos del texto. ¿Usted sabía que los textos tienen sus momentos? Los textos tienen sus momentos. Y vamos a hablar del primer momento, rápidamente. En el caso, el primer momento es el histórico de la narrativa. En otras palabras, cuando lo que ocurre, ocurre. Cuando Jesús está caminando por Samaria y se encuentra con la mujer samaritana, que yo creo que el pastor estuvo hablando de eso estos días, ¿verdad? Y tienen esa plática tan poderosa y transformadora, ¿verdad? Porque Jesús pasó por allí porque quería encontrarse con ella. Y ella estaba en un momento donde no tenía que estar, una hora que no tenía que estar. Eso fue el momento cuando ocurrió. Usted sabía que ese texto tiene, ese es el primer momento del texto cuando pasa la historia. Ahora, la gente piensa que Jesús andaba con un iPad como esta, que andaba con una grabadora, que los discípulos que estaban detrás de él estaban como la gente que están siempre con los alcaldes y con los gobernadores. Tú lo has visto, Gaby, ¿verdad? Que tienen libreta apuntando. Todo lo que el alcalde dice, vamos a apuntarlo aquí, ¿verdad? Porque después tenemos que, en algún momento que nos va a preguntar. Eso no era así. La gente estaba viviendo la vida. Jesús estaba haciendo el ministerio, viviendo. Nadie estaba escribiendo nada. Óigame, escribir era sumamente costoso. Y la mayoría de las civilizaciones antiguas eran pobres. Pobres, pobres, pobres. Se dice que en los tiempos de Jesús, un 97%, no es que se dice, se han encontrado investigaciones, porque han encontrado los hallazgos de cómo eran las casas, cómo vivía la gente. El 97% de la gente vivía en condiciones infrahumanas, eran pobres, pobres de pobres. Si fuéramos a mirar Puerto Rico, usted sabe que en Puerto Rico hay pobres. Hay clases medias, hay otras clases más o menos, y están 2 o 3 por ahí que son los que tienen un poquito más de dinero. Pues imagínate, por ejemplo, Galilea, las comunidades donde Jesús se movía, Caná de Galilea, Nazaret, todo eso. Usted imagínese el Caño Martín Peña en Puerto Rico. El G8, ahí hay 8 comunidades. ¿Usted sabe cómo vive la gente ahí? ¿Usted lo ha visto en la televisión? Usted nunca lo ha ido. Usted está preocupado por África, por el Congo. Vaya allí, móntese en el carro, eso llega en media hora. Y vaya para que usted vea el olor, las cosas tan terribles que se ven. Yo estudié bien cerca de ahí en la Santiago Iglesia Pantín, en San José. Yo está al lado de esas comunidades. Los niveles de pobreza, aquella gente vive en casa, que si usted las ve, bendito, usted llora. Así vivían la gente en los tiempos de Jesús, el 97% de la gente. Por eso es que cuando vuelvas otra vez a leer el Evangelio de Lucas, vas a entender por qué Lucas es tan fuerte con los ricos. Y no es que los ricos no merezcan el reino de los cielos, es que la injusticia social era marcada, era terrible. Había gente que no tenía nada y otros que lo tenían todo, el 3%. Hoy día eso ha cambiado un 7%. Hace poco vi la revista Forbes, hace 3 años atrás, la revista Forbes, la revista de la gente más rica del mundo. ¿Y saben lo que salió? Que el 10% de la población del mundo, porque hoy día no hay que ver Israel, hay que ver el mundo, controla el 90% de la riqueza. Por eso Bill Gates no sabe ni lo que tiene. Se lo ponen ahí en la revista. Y hay otros que no tienen nada, que hoy se están muriendo de hambre, que hoy no tienen que comer. Y hay otros que no saben ni lo que tienen. Porque un 10% de la población controla el 90% de las riquezas en el mundo hoy. Así que eso ha cambiado un 7% nada más. La brecha ha seguido rompiendo. Pero todavía falta porque han pasado 2000 años, bendito.
Ok. Segundo momento del texto, el segundo momento. ¿Qué pasó aquí? El momento en que se escribe el texto. Por ejemplo, un trabajo que tuve que hacer en la universidad era trabajar, hacer una exégesis de los momentos, la parte de los momentos del texto del relato del paralítico de Betesda. Y el relato del paralítico de Betesda ocurrió en el momento que Jesús fue a Jerusalén y estuvo allí, se encontró con él y tuvo. Pero usted sabe cuándo se escribió ese relato. 50 años después. ¿Estás escuchando eso, Rolando? Jesús hizo en el 30, 29, 28 las cosas que hizo allí más o menos, ¿verdad? Pero no fueron escritas hasta 50 años después, que se documentaron en un manuscrito de papiro o de pergamino. Pasan muchas cosas en 50 años. Piénselo otra vez. Estamos en los momentos del texto. Tercer momento, oiga, muchos de los escritos del Antiguo Testamento tienen hasta un cuarto momento. Pero usted sabe cuál es el tercer momento. El hoy. Porque ¿qué yo puedo hacer si yo me quedo en el siglo I con Jesús abrazado allí y le digo las mismas palabras que dijo Pedro? Como dijo Pedro en la montaña: Señor, prepárate unas casitas por aquí, algo que nos podamos quedar y no bajemos más nunca. No podemos hacer eso, porque el reloj sigue dando hacia adelante. Pues entonces, ¿qué pasa? El primer momento es cuando pasa, el segundo momento es cuando se escribe y el tercer momento es mi realidad de hoy. ¿Cómo yo voy a aplicar eso que encontré en mi vida hoy? Pues eso es lo que me va a transformar, eso es lo que me va a bendecir, eso es lo que... Pero lamentablemente hay gente que se quedan en el primer momento, otros más o menos en el segundo, y solo aquellos que son transformados y encuentran la riqueza lo logran traer a su tiempo. Ese es el tercer momento del texto cuando lo aplicamos. Eso es cuando escuchamos a nuestros predicadores, nuestros pastores que nos predican y nos ministran. Ese tercer momento es importante. Pero ¿cómo voy a llegar ahí si no conozco el primero ni el segundo? Seguimos. Crítica sociológica. Esto es rapidito. La crítica sociológica o histórica es la crítica que también se conoce como la historiografía. La historiografía tratará de reconstruir el trasfondo histórico que presuponen los textos bíblicos a base de la literatura primaria y los descubrimientos arqueológicos. Estas dos cosas importantes: literatura primaria y documentos arqueológicos. ¿Cómo yo me voy a poder acercar y hacer una crítica sociológica de las condiciones que pasaban hace 2000 años? Pues yo necesito dos herramientas. La primera, las fuentes primarias. Fuentes primarias que recomendamos: los libros de Josefo. Sosa, ¿tú tienes algo allí de Josefo, hermana Carmen? Josefo, ¿tiene algo en la librería? ¿Queda algo? Muy bien, mira, allí tienen algo. Pues, ¿por qué Josefo? Porque primero, mira, Josefo, oiga esto, fue un judío del primer siglo, bastante contemporáneo con Jesús y con los apóstoles allí, más o menos del 60, 60 y pico, allí más o menos. Y tercero, fue un judío que se rebela contra su propio pueblo, ¿verdad? En un momento determinado, y se une a los romanos. Y es apadrinado por los romanos y es bendecido por los romanos económicamente. Y él se dedicó a escribir porque él era un historiador. Entonces, ¿por qué es importante Josefo? Yo leí una vez en uno de los diccionarios que venden por ahí que el 90% de nuestros diccionarios bíblicos dependen de la literatura de Josefo. Él escribió varias obras: Guerras de los Judíos, ¿verdad? Antigüedades de los Judíos. Y esos libros son interesantes. ¿Por qué? Porque además de ser historiador, además de ser contemporáneo con Jesús y con los discípulos, porque vivió entre ellos allí, no fue cristiano, no tiene los espejuelos de nosotros. Él anda con otros espejuelos, él lo está viendo desde afuera y él habla de Jesús y él habla de las antigüedades de los judíos. Pues es importante ir a esos documentos que los tenemos. Y número 2, la arqueología. La arqueología es bien importante. Esto viene de finales del siglo XVIII. Esto es una de las ramas que se desarrolla en la ciencia a través de cosas que se empezaron a encontrar. La gente empezó a encontrar cosas y empezaron a desarrollar unas metodologías para manejar eso. Porque antes de eso, le pregunto, ¿la gente encontraba cosas? La gente siempre ha encontrado cosas. Usted sabía que lo que usted quiere encontrar, lo que usted quiera justificar, usted lo busque en la Biblia y usted va a encontrar un texto que justifique eso que usted quiere hacer. Lo que sea. Aún las injusticias más grandes, usted lo va a buscar ahí. Mira, aquí estaban haciendo eso, yo lo voy a hacer también. Porque la gente va a encontrar lo que sea. El asunto no es ese. El asunto es que antes se encontraba un montón de cosas. ¿Y sabe dónde se vendían? En el mercado negro.
Yo escuchaba a mi profesor precisamente hoy en una clase que nos estaba dando, y él decía que él tuvo la oportunidad de ir al Museo del Cairo. Y en el Museo del Cairo, allí tienen, olvídate, de la mayoría de las cosas que ha encontrado. Pero usted sabe que la mayoría del museo, ¿sabes a quién se le dedica? A Tutankamen. Y Tutankamen en la historia de Egipto es uno de los faraones menos importantes. No vivió mucho tiempo, un par de años, fue un niño. Entonces, ¿por qué rayo el Museo del Cairo en Egipto se enfoca tanto en Tutankamen? Porque no tienen más nada de los demás. Porque se lo robaron. Entonces, ¿qué pasó? La persona que encontró la tumba de Tut era una persona que trabajaba arqueología, que no tenía el corazón de dinero, de sacar chavo, de vender las cosas que encontraba, y todo lo pudo guardar. Y de Tut tienen ¿sabes lo que tienen? Hasta los canzoncillos de las diferentes edades que vivió. Los canzoncillos, los juguetes de Tut, tienen de todo allí. Vaya, el próximo viaje, Luisa, ora al Señor a ver si te da la salida. Y vas a Egipto allá para que lo veas. Pero Tut, ¿qué hizo en la historia de Egipto? Nada. Pero es lo único que tenemos. Pues la arqueología es importante. Una nota al calce. Antes de que la arqueología empezara a trabajar, mira, además de encontrar cosas, se trabajaron muchos manuscritos por ahí, se vendían en los mercados negros, se encontraron un montón de cosas, pero la gente no sabía qué hacer con eso. ¿Usted sabía que encontraron manuscritos en las casas de la gente que lo compraron en ventas de garaje? Allá, en el oriente. Y la gente no sabe ni qué rayo era eso. Papel, eso es papel, yo no sé qué es, me lo vendieron, yo te lo doy para adelante. ¿Y qué es lo que ha hecho la arqueología? Desarrollar un aparato que maneja todas estas cosas para el beneficio de nosotros. Sigo. Y ahí entra la crítica. ¿Y qué es lo que analiza esta crítica? La parte social, la parte cultural. O sea, todo ese tipo de cosas, las culturas de esos tiempos. Cuando estoy aquí hablando gente de cultura, mire, por ejemplo, esto es un libro muy bueno que debe tenerlo allí hermana Carmen, y si no lo tiene, yo sé que yo se lo consigue hermano Sosa, que se llama Comentarios. Este parece que es de la Segunda Guerra Mundial, pero usted no se preocupe. Tranquilo, es un sobreviviente. Comentario del contexto cultural de la Biblia. Pues estos son Craig Giner, que ha dedicado su vida a trabajar esto. Y mira, tiene aquí, este es del Nuevo Testamento, pues un comentario que trabaja con la cultura, para que usted entienda la cultura. O sea, que esa gente no hacían fiestas patronales. Esa gente no estaba metida en Facebook todo el día, ni googleando, haciendo esas cosas, ni sacando a los nenes por el techo. No, ellos hacían otras cosas. Pues si usted no las conoce, usted se va para las que a disparar por ahí para abajo. Vamos para adelante. Que Dios me ayude. Y el análisis de las tradiciones. Este análisis es bien interesante porque en este análisis partimos de la premisa que existen tradiciones detrás de los textos bíblicos que hemos heredado. Y yo le voy a dar 2 ejemplos nada más porque no tengo mucho tiempo para eso. Número 1, si usted busca la Biblia en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 23 y busca el 28, en el 23 Pablo dice al Dios no conocido. Y en el 28 él dice, linaje de él somos. ¿Verdad que él lo dice? Usted lo busca ahí, búsquelo y léalo. El 23 y 28. ¿Usted sabe de lo que está hablando Pablo ahí? Pablo está hablando de unos filósofos griegos. Y los está citando. Citando explícitamente. Unos filósofos griegos. Pues, ¿qué es lo que se entiende en el análisis de las tradiciones? Que hay unas tradiciones gravitando en el pensamiento de estos hombres de Dios que no pueden eludirlas, que están presentes ahí y que van a influir de alguna manera en su vida. Pero Pablo, ¿para qué las utilizó? Para salvar gente. Pablo usó esa herramienta, ¿para qué? Para alcanzar. Ya eso lo hemos hablado otras veces. La otra que le voy a dar, hay un montón de ellas, pero mira, otra, por ejemplo, si usted busca el libro de Judas, yo sé que aquí todo el mundo ha leído el libro de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Judas? Miguel, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Judas? Uno solo, muy bien, ¿ves? Zulema lo ha trabajado muy bien. Entonces, Zulema, ¿te acuerdas cuando dice que el arcángel Miguel estaba peleando con Satanás por el cuerpo? Y tú dices, ¿por el cuerpo de Moisés? ¿Dónde rayos yo veo eso en la Biblia? Que el arcángel Miguel está peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y también dice que hubieron ángeles que fueron encadenados y metidos en prisiones. ¿Usted ha leído eso en otro lugar? Eso está más que en Judas. ¿Y usted sabe de dónde Judas? ¿Dónde estaba la tradición del que escribe el libro de Judas? En el libro de Enoc, que es un libro del tiempo intertestamentario, 200, 100 y pico antes de Cristo, que se escribió antes de Judas. Pues hay unas tradiciones envueltas ahí que no las podemos eludir. Hay una influencia que está trabajando en ellos. Ahora, cuando usted vuelva a ver los apócrifos, no se vaya para las que a predicar ahora el apócrifo. Vamos a leer el apócrifo, vamos a predicarle eso. Pero usted estudia en su casa, porque ahí hay tradiciones que le van a enseñar un montón de cosas de lo que pasaba en aquel tiempo. Amén.
¿Me hago entender? Estoy tratando de dejar esa expresión de que me entienden porque todos ustedes son inteligentes. Todos los seres humanos en la tierra son inteligentes, aún los que están en el Panamericano allá, que los están medicando porque tienen bipolaridad o están medio de esto, los patitos no están en fila, son inteligentes también. ¿Verdad? Que cada persona maneja la inteligencia de diferentes formas. Hay gente que tiene, ¿verdad, Zulema? Hay gente que tiene información, otros que la ignoran, diferentes personas. Hay otro que dice, no, yo le dejo eso al vecino, que el vecino lo haga y que me explique a mí. Hay gente que le gusta, que me explique a mi esposo, que me explique a mi esposa. Yo no me voy a matar leyendo eso, que me lo explique otro. Porque es inteligente, todo el mundo es inteligente. Todo el mundo es inteligente. Ok, vamos a salir del detrás porque si no, no termino. Vamos para estamos en la historia del texto. En el texto o dentro del texto se refiere a lo que podemos encontrar en él mismo. Ya me voy de la prehistoria, ahora me voy a ubicar en el momento que se escribe. Eso es importante. Aquí el análisis se centra en lo que hay en el texto. Voy a ver su género literario, su lenguaje. Edwin estaba hablando hay una cosa que se conoce como intratextualidad, que es lo que el texto le dice al mismo texto, pero también está la extratextualidad, cuando el texto sale. También, eso es interesante y empieza a tocar a otras cosas. Ahora bien, vamos a ver rapidito. En este análisis empezamos con lo gramatical. La Biblia, el texto, no se escribió en español. La Biblia, el texto, no se escribió en alemán. Eso fue Lutero que lo hizo allá en su viaje, que lo tradujo. ¿Se escribió en qué idioma? Vamos a ver rapidito. ¿En qué idioma se escribió los textos sagrados? En el Antiguo Testamento se escribieron ¿en qué, Chispa? Dime algo. En hebreo y en qué otro idioma. Y en arameo. Hebreo y arameo, el Antiguo Testamento. El Nuevo se escribió en griego. Entonces, esos son los tres idiomas que se trabajaron, los libros sagrados que nosotros llamamos la palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Esto es importante que y no es que usted se tiene que ir ahora a coger un curso. Yo tengo que cogerme 3 hebreos, 3 griegos, pero usted no se preocupe por eso. Yo lo voy a pagar y yo después se lo voy a compartir al ángel de gratis. El ángel, tú tranquilo, relax. Tú no te preocupes. Sosa, eso no se preocupen. Eso nosotros lo vamos a trabajar con ustedes. Pero hay muchas herramientas que hermanos como Sosa y Carmen, que tienen librerías, que hay muchas herramientas para eso. Hay muchos comentarios de griego, libros que te hablan de griego y de hebreo también y te explican allí muchas cosas para que tú no tengas que ir a esos lugares y tú te la pases bien. Hermano Sosa. Y le pregunto, ¿usted la tiene en la librería? Pues la ayuden mejor porque no tiene ni que ir a la librería. La montan en el carro de Sosa y Sosa te la trae también. Alaba. ¿Qué quiere decir ella con esa imagen? Ok, sí, muy bien. Ahorita vamos a hablar de algunas herramientas que les recomendamos que usted adquiera, las use. Vamos a seguir. Y es importante ese análisis gramatical. Este análisis parte de la realidad de que los textos bíblicos no fueron en nuestro idioma. Ya dije eso. Los idiomas más importantes, dije que es el hebreo, el arameo y el griego. Oiga esto, no es cualquier griego, el griego koiné. Porque hay diferentes tipos de griego, pero los manuscritos se escribieron en griego koiné. Griego koiné, importante. Y usted sabe que, por ejemplo, en el español nosotros decimos una palabra y esa palabra tiene un montón de varios significados. Usted puede decir allá o allá y depende cómo usted la diga, cómo está escrita, tiene un significado. Pues en griego es lo mismo y en hebreo. Entonces, así que usted no vuelva a hacerlo. Si usted hace eso, el día de hoy eso va a parar ya. O sea, usted va a buscar amor y va a buscar donde quiera que diga amor por ahí para abajo. Y eso es lo que yo mañana voy a compartir con los hermanos. No haga eso. Porque no porque diga amor en todos esos lugares quiere decir eso que quiere decir ahí. Usted tiene que ver porque hay sinónimos, antónimos, como en español también. Por ejemplo, una palabra que es bien interesante cuando la mujer de Job le dice maldice a Dios y muérete. Por lo menos eso lo escribe en español, ¿verdad? Pero cuando se trabaja en el hebreo es interesante porque de la mayoría de las traducciones que se usan, el 97% habla de maldición, no es bendición, porque hay pocas traducciones que hablan de bendición. Ahora, ¿cuál es el asunto de la palabra? No es que no diga maldición porque lo dijo. El asunto es que está hablando en una ironía. Si yo no entiendo el idioma, si yo no sé en qué tiempo está hablando, yo no sé lo que significa la palabra, pues aquí yo sé que todos ustedes saben lo que es una ironía. Ella se lo está diciendo de una manera irónica.
de una manera irónica. Y eso usted va a ver un montón de comentarios que hablan de eso. Pero yo tengo que entender eso para poder hacerle justicia, porque hasta el día de hoy lo que han hecho es masacrar a la pobre mujer de Job. Esa mujer no ora, esa mujer no es espiritual, esa mujer no busca de Dios. No, es que la malinterpretamos. Hicimos anacronía con lo que dijo. Y así hay un montón de cosas en la Biblia. Pobre mujer de Job, donde quiera que esté. Fíjese, José Luis, al final de la historia de Job, dice que Dios le dio, ¿verdad? Le duplicó la bendición, todo nuevo, ¿verdad? Pero la mujer no se la dio nueva. No, léelo otra vez. Cuando llega a tu casa, búscalo, léalo otra vez. No le dio otra mujer, la misma. Tranquilo, José Luis, haz en tu casa, relax. Búscalo con calma. ¿Va a decir algo, Zulema? Ah, hijo, todo, pero ¿verdad que la mujer es la misma? Pero aquí, esa mujer no es espiritual, esa mujer es carnal. Si a mí me pasa, es que a mí no me puede pasar nada. No, ni lo diga, ni lo mencione. Si, Miosoti, no te atrevas. Yo no puedo pensar vivir sin mis hijos. Si mis hijos dejan de respirar, yo no sé qué yo haría, pastor. Usted tiene que ayudarme. Yo no sé, usted podría pensar que sus hijos ya no estén. Usted no puede pensar en eso. Porque lo lógico es que usted se vaya primero con el Señor, después se vaya Sandra y después se vayan los nenes con calma, poco a poco, cuando sea el momento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Pero el mismo día, perderlo todo. ¿Ah, Zulema? Ese nene, Steven está por ahí. Que Dios te lo guarde, que tú lo quieres estar tan bueno, tan, ¿verdad? Víctor, eso ni se piensa. Pero Sandra me entiende. Lisandra todavía chispa más o menos porque no han parido. Pero Sandra parió 3 muchachos. Ella sabe lo que es el amor de madre. Zulema parió 1. María, ¿cuántos pariste? 3. Ay. Ella lo dice ahí porque está viejita, ¿verdad? Pero no es que sean una carga para ella. Porque mira para allá esa criatura que está ahí tan especial. ¿Ah? Alábalo. María, ¿cuántos pariste? Pues tú entiendes a esa mujer. Pero ya mismito hablamos de eso. Sigo. Análisis composicional. También este análisis enfoca en los términos que utiliza el autor en más de una ocasión dentro de un escrito para poder reconocer el sentido de lo que escribe. Por ejemplo, voy a tomar al hermano Ángel. No, el hermano Ángel, no, a nuestro pastor. Usted sabe que nuestro pastor tiene unas frases que son bien trilladas. Usted tiene frases, el wow. ¿Qué otra frase usted usa mucho? Usted usa varias frases. Cuando, hermano, usted me está escuchando, usted dice eso mucho, hay frases. Entonces, ¿qué pasa? Un día el pastor decide escribir un libro. ¿Y qué va a escribir el pastor? Lo que tiene en su vida, lo que ha aprendido. Y esas frases van a estar implícitas ahí porque es parte de lo que él es. Él lo está plasmando en el escrito. Pues, ¿qué pasa? Tú tienes a una persona que siempre está escribiendo Más Lucado. ¿Cuántos aquí han leído de Más Lucado? Más Lucado, yo creo que es el hombre que más tiene un libro Guinness, lleva un récord, muchos libros. Y yo cuando comencé, pues leía mucho de Más Lucado. Y cuando tú ves Más Lucado escrito, tú sabes la manera de escribir. Y tú sabes que siempre sorprende, etc. Y de repente tú ves otro libro que no es el estilo de Más Lucado. Es más, que está escrito en otro idioma. Y usted sabe, es que el pastor habla inglés y habla español y de repente empieza a escribir en arameo. Entonces, la gente que es de su tiempo que lo conoce, saben, eso no puede ser el pastor. Porque el pastor es boricua, él habla inglés, habla español, pero no sabe escribir arameo. Pues eso es lo que pasa con muchos cuando hacemos el análisis. En muchos de los escritos nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta de eso. Dice, pero es que, por ejemplo, bueno, no tengo tiempo para darle muchos ejemplos de eso ahora, pero eso hay que estudiarlo, eso se estudia. Y ahí se descubren un montón de cosas maravillosas, maravillosas. Número 3, análisis canónico. El análisis canónico también es importante, ¿verdad? Ahí entra lo que es la intratextualidad y la intertextualidad. Intra es cuando es entre el mismo texto y la intertextualidad es cuando otros textos se conectan. Tú ves muchas historias en Mateo, Lucas y Marcos que son los evangelios sinópticos que se conectan unas con otras. Y no hay ningún problema con eso. Y ese análisis es muy bueno. El análisis literario, esto es bien importante. Bien importante. Por ejemplo, ¿a cuánto le encantan los salmos aquí? Los salmos, ¿verdad? Y los salmos son de bendición, ¿verdad, José? Y son de más de bendición cuando te dicen un día antes o el mismo día, tienes que hacer el devocional de la noche. ¿Ah, Víctor? Porque el que nos salva siempre es el salmo. Vamos a buscar un salmo porque vamos a leer un salmo. Ah, Robert, te llama, mira, te toca el devocional. Es que uno busca el salmo porque eso está en automático y los salmos son bellos, hermosos. Pero ¿qué pasa? El salmo es una poesía. Por ejemplo, nuestro hermano Sosa entiende esto un poquito mejor porque él trabaja mucho los poemas. ¿A usted le gustan los poemas, verdad, Sosa? ¿Saben una asignación que me dieron los otros días? Tenía que hacer un soneto y te iba a llamar y se me olvidó. Porque yo nunca en mi vida he hecho un poema ni un soneto a eso.
Y yo, pues, no sé si sea ridículo ahí yo, pero lo entregué así. El asunto es, Sosa, cuando tú estás leyendo un poema, ¿cuáles son los elementos que están en ese poema? ¿Son elementos verídicos o son historias que son en algunos elementos verídicos, en otros? Hay ficción, cosas que se crean, ¿sabes? Hay muchos elementos dentro de un poema. Entonces, yo no puedo leer una parábola de Jesús como un libro de los Salmos. Yo no puedo leer una historia verídica que ocurrió como un cántico que se hace en un momento de inspiración, un momento de adoración como los que trabajó Israel, porque no es lo mismo. No lo puedo leer de la misma forma. Yo no puedo leer el Apocalipsis como leo el libro de Juan, porque el Apocalipsis es un libro profético. Pues yo tengo que cada uno ubicarlo. Sandra sabe un poquito de esto porque ella, ¿verdad?, fue maestra y sabe los diferentes géneros literarios, ¿verdad? Las novelas, la ficción, todo. Pues en la Biblia hay un montón de géneros. Pues usted tiene que conocerlo. Usted lee el libro de Cantares y usted se da cuenta ahí que Salomón y la tsunamita estaban bien enamorados, ¿verdad, Mana Carmen? ¿Verdad que estaban bien enamorados? Estaban bien enamorados. Entonces yo no puedo leer el libro de Cantar de los Cantares como yo leería el Sermón del Monte que Jesús dijo allá en la montaña. Bienaventurados los pobres, los ciegos, aquellos, los otros, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque usted sabe lo que dice el libro de los Cantares. Y ahí habla un montón de cosas gráficas. Por eso es bueno para los matrimonios, Ángel. Cuando quieras sorprender a la amiga de ti, léele algo del libro de los Cantares, que eso resulta, brega muy bien, muy bien. Pues esto yo tengo que entenderlo, porque si no, me voy por ahí para abajo. Delante del texto, esta parte es bien importante. Ahora salgo del exégesis. Voy a entrar en lo que se conoce como hermenéutica. Llegar al delante del texto es llegar a nosotros mismos. Cuando llego ahí, nosotros somos los que estamos delante del texto junto con nuestras comunidades y sus interrogantes. Es aquí donde este texto nos confronta, nos desafía, nos habla, nos libera y nos salva también. El texto va a hacer un montón de cosas en nuestra vida. ¿Qué va a desafiar? Muchas conductas de nosotros que están equivocadas. ¿Cuántas veces yo me acerco al texto y me confronta? Lo que estás haciendo no tienes que hacerlo. No, la manera como te estás comportando con la gente, con el vecino, con tus hermanos, con esto, debes cambiarlo. El texto me confronta. El texto me transforma. Eso es importante. Ok, aquí estoy. Podemos decir que esta tarea entra en la parte de la área no tan solo de pastores, sino de líderes y pastoras también. Del exégesis, no porque requiera ser un líder religioso, sino por la cuestión de la sensibilidad que hay que tener al comprender este texto que recobra vida y autonomía propia. Entonces, por eso es que Dios escoge hombres como el hermano Roberto Correa para estas tareas, porque tienen esa sensibilidad de poder compartirlo, de poder, ¿sabes? Lo que extrae de la palabra. Y no todo el mundo tiene esa gracia. Hay gente que tiene gracia para hacer otras cosas. Eso es importante. Entonces, mire esto, que si no llegamos al delante del texto y nos mantenemos en el atrás o en el ¿qué es lo que va a pasar? Entonces la Biblia se va a convertir en un libro más. Si yo me quedo en el detrás, hay gente que está en el detrás, que cada vez que usted habla con ellos, usted no sabe lo que está hablando. Usted nunca se ha encontrado gente así. Hay académicos, gente intelectual de esa que están en un nivel que cuando hablan con usted no sabe si está hablando el español o está hablando inglés porque usted no entendió nada. Y a veces los ponen hasta en televisión, ¿verdad? Usted está viendo a darle un anuncio y usted no sabe ni lo que dijo. Usted dijo, estoy igual que como cuando llegué. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa cuando te quedas en el detrás o cuando te quedas en él. Pero esto es una relación, esto es un ciclo. Voy al detrás, me encuentro con el pero tengo que ir al delante. Tengo que ir al delante, es mi realidad. Entonces, ¿qué pasa? Llegando al delante, recobra una dimensión distinta. Nos acercamos a la escritura con nuestro contexto vivencial, con nuestro bagaje, o sea, con todo lo que somos, hermano. Y está presente también y va a impactar nuestra interpretación. El que diga, no, yo soy objetivo, no hay nadie objetivo. No lo hay. Usted se acerca con un pentecostal, usted no es católico, usted no es adventista, usted no es musulmán, usted no es ateo, usted es un pentecostal. Así que usted tiene una trayectoria, usted tiene unas tradiciones que están, unos espejuelos que le pusieron. Y los tuyos dicen pentecostal 104. Otro dice pentecostal 101, otro dice bautista 349, lo que sea. Y con esos espejuelos tú te acercas allí al texto, porque eso fue lo que te aprendiste. Entonces es imposible tú sacar eso y me voy a acercar. No, vas con lo que tienes. Eres boricua, o sea, eres como eres. Entonces mira lo que pasa.
en este momento del proceso exegético nos apropiamos del texto, lo hacemos nuestro y lo aplicamos a la vida. Lo aplicamos a la vida. Y ahí entra lo que voy a hablar rapidito. Estas dos herramientas que van juntas de la mano, eisegesis y hermenéutica, y ahí yo estoy terminando para dejar el hermano Edwin. Y la contextualización entre el bagaje y entre la aplicación, se llama pastoral, pero es la aplicación de vida. La aplicación de vida. Vamos rapidito a hablar. Luego de comprender el contexto, estamos listos para introducirle nuestra realidad. ¿Y por qué lo comprendiste? Porque fuiste al detrás y estabas en el ¿Lo entendiste? Viste la literatura, viste la tradición, viste los escritores, todo lo que estaba por ahí. Entonces lo voy a introducir a mi realidad y voy a permitir que sea el propio texto que nos brinde una nueva perspectiva de vida. Una nueva perspectiva de vida. El texto te la va a brindar. En este momento del proceso, te digo, nos apropiamos del texto. Eso ya lo hablamos. Y empezamos con la eisegesis, que es todo lo contrario de la exégesis. Ahorita dije que la exégesis es cuando voy al texto y entro y voy a sacar lo que está en él. Pero en la eisegesis voy a introducirme, no para sacar, sino para que él me transforme. Esto es bien interesante, porque empiezo con exégesis, pero luego que tengo todo eso, voy a ir con la exégesis a meterme en el texto, a meterme en la historia. La eisegesis nos invita a introducir al texto nuestra interpretación. Y esto yo quiero que usted lo entienda. No es que usted va a sacar de contexto, ya usted conoce el contexto porque usted hizo exégesis. Es que tú vas a meter el pentecostalismo que tú tienes. Y aquel va a meter el bautismo que tiene. Y el metodista va a meter lo de metodista. Y cada uno lo va a meter. ¿Y qué va a pasar ahí? Y vas a meter tu paradigma, tu bagaje, todo lo que tú eres cuando te acercas ahí. ¿Y qué va a provocar eso? Una transformación. El texto te va a transformar la vida. Porque a veces mucha gente nos pregunta por qué la gente no cambia, porque no van al texto. El texto cambia a la gente. Eso Sandra ha hablado mucho aquí cuando dice, estamos leyendo, hay que respetar aquello y lo otro, porque veamos al texto, el texto me va a transformar. El texto es poderoso. Y de ahí voy a la hermenéutica. Ya que hice toda la exégesis, ya que hice la exégesis, me introduje en el texto con lo que soy, con lo que descubrí, con lo que soy, ahora voy a hacer una hermenéutica, que es una interpretación. Miren cómo es el proceso, pero lamentablemente la mayoría de la gente lo que le gusta es esto. Interpretar. El origen de la palabra proviene de Hermes, un dios de la mitología griega, que lo que hacía era interpretar mensajes divinos. De ahí procede la palabra griega hermeneo, que es la palabra que significa interpretar. Interpretar. Por ejemplo, esto fue una pastora, no vamos a decir el nombre, esto está en un libro escrito, documentado, que escribió en una red social. Oiga lo que escribió esta pastora en una red social. La Biblia no es para interpretarse, ¿es para qué? Para vivirla. ¿Usted alguna vez ha escuchado algo así? Yo lo escucho un montón de veces. La gente dice, usted no estudie nada, usted no haga nada porque la Biblia ya está aquí y esto es lo que hace falta, la leemos y la vimos como la dice ahí. Perfecto, eso se respeta, yo pensaba así también. La leo como está ahí y la voy a aplicar. Pues vamos a ver cómo es este asunto. Vamos a ver algunos factores. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la edad? Una de las cosas que dice Ediberto López en su libro Para que comprendiese la escritura, que es un doctor que trabaja en el seminario, él dice que hay factores que van a afectar mi interpretación del texto. Por ejemplo, el primero es la edad. Yo le aseguro a usted que cuando yo llegué a este lugar en el año 95 y yo empecé a tener un acercamiento con el texto de la forma que lo tuve, yo no lo interpretaba como lo estoy interpretando hoy en el 2018 con 38 años de edad. ¿Ves? Cuando la hermana María, por ejemplo, que está un poquito más joven que yo, ¿hace cuánto tiempo tú llegaste al evangelio? Que el Señor te encontró. ¿Hace cuánto tiempo? Ah, más o menos, somos contemporáneos. Muy bien, más o menos por ahí estamos. 20 y pico de años. Ok. Pues María, yo te aseguro a ti, como me pasó a mí, que cuando yo empecé, lo primero que me enseñaron aquí, Sandra yo creo que ayudó mucho en eso. Cuando yo era bien pequeñito nos enseñaron el Salmo 23. Y yo le metí al Salmo 23 hasta que nos lo aprendíamos. Eso era importante. ¿Verdad que dice Salmo 23? Y la mayoría de la gente lo sabe. Entonces, cuando yo leí el Salmo 23 en el 95, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y, ¿verdad? Y me llevará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y muerte. Yo leí eso rápido porque yo no le daba importancia. Pero una persona que ya está en los 70, en los 80, cuando está leyendo el valle de sombra y de muerte, se acuerda en el doctor. Es que la enfermedad tuya es bastante comprometedora.
O sea, porque toma otra realidad por el contexto de vida, por el momento en que te encuentras. Un joven que nunca se ha casado, que no ha tenido experiencia de responsabilidad de matrimonio, cuando lee cualquier texto que tenga en matrimonio, no le da importancia. Pero una persona que está en esta, que todos los días se tiene que levantar como José Luis, a picar, ¿verdad? Y a meter cemento, y ese trabajo que no es tan fácil, ¿verdad? O el de Víctor, que también hace lo mismo, y Ángel, ¿ah? Cuando empieza a leer acerca del matrimonio, pues, hable con Roberto José, que siempre está hablando de matrimonio. Hable con él. Cuando yo conocí a Roberto José, él no habla de matrimonio. Él habla de baloncesto. Él habla de otras cosas, Sandra. Porque es la edad, te va a afectar tu interpretación. El momento en que te encuentras. Entonces, lo triste es que la gente que ya está un poquito más allá empiezan a criticar a los que estamos un poquito más cerca de la casa. Ay, ustedes no están viendo lo que tienen que ver. Porque no tenemos la misma edad. No vemos las cosas de la misma forma. No tenemos las mismas prioridades. Pues eso yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entenderlo porque eso me va a afectar. El género. Oye, los hombres no leen la Biblia como las mujeres. Y no es que las mujeres lo lean mal o los hombres lo lean bien. No es eso. Es que lo miran de una forma diferente. Porque el cerebro de la mujer trabaja distinto al del hombre. Eso está comprobado. Y la mujer lee las historias de una forma y los hombres de otra. La misma historia. Pues esto es importante que lo reconozcamos. Cuando Zulema está trabajando con los niños, ella no puede trabajar con los niños como trabaja con los adultos, ¿verdad? Porque los niños lo ven de una forma distinta. ¿Me hago entender? Etapas de desarrollo humano, las ideologías de la persona. Un independentista cuando lee la Biblia no la lee igual que un estadista. No me diga que es igual. O sea, un estadista está leyendo de Daniel y le encanta. Oye, ese Daniel está en el gobierno y toda la cosa. El independentista no le gusta a Daniel. El independentista le gusta a Jesús, que es un revolucionario. Le encanta a Lucas, que está luchando por los derechos de la gente. Isaías no tanto, porque Isaías está con los reyes. Isaías está comiendo churrasco todos los días. Digo, churrasco, lo que comían allá, ¿verdad? Estoy contento, lo que comía ahora, no comía churrasco, yo no sé lo que comía, pero comía lo que... Daniel, óigame, Daniel estaba en el palacio. El palacio es USDA Choice, la mejor, ¿verdad? ¿Cómo sería la carne de ahora? Las carnes esas que son de unos buenos cortes, ¿cómo se dice eso? Rápido, Luisa, bendito sea Dios, ayúdame, sálvame. Angus, muy bien, gracias, Rolando. Todo esto va a afectar la preparación de la persona. Si usted es una persona preparada, no va a mirarlo como una persona que no está preparada. Porque hay un montón de cosas envueltas. La cultura, un boricua no ve la Biblia como la ve un dominicano, como la ve un mexicano, son diferentes, porque tienen contextos de vida distintos. Que el mexicano la ve mal, no estamos diciendo eso aquí. Estamos diciendo que cada uno la ve diferente. Y los judíos veían a Jesús de una manera y los gentiles de otra. Recursos bibliográficos, la localización social, raza, etnia, bueno, olvídese de todo. Voy a terminar con esto para dar la parte de Edén. Entonces, si yo voy a tomar esa premisa que dijo la pastora, según este pensamiento bastaría con realizar una lectura literal y ponerla por práctica. Hay mucha gente en el mundo que cree eso, que cree en la Biblia, está aquí escrita, la voy a leer y la voy a vivir. ¿Verdad que sí? No hay problema, perfecto. Pues yo les voy a dar algunas situaciones. La Biblia es un documento que tiene una distancia milenaria de nosotros y de nosotras. Esa distancia exige que el texto sea interpretado. Y yo le voy a dar algunas citas. Por ejemplo, Chispa, búscame que tú eres rapidita. Salmo 137, versículo 9. Si la Biblia fuera para leerla como está ahí, así, literal, y practicarla, pues en el próximo devocional usted le hace el Salmo 137, todo ese capítulo para que usted vea lo que está diciendo ahí. ¿Usted sabe lo que está diciendo los judíos? Que ellos desean que los niños de los babilónicos los maten a todos. Lee el versículo 9. Eso se llaman textos peligrosos. Entonces, si yo voy a vivir la Biblia como lo dice ahí, pues, ¿qué vamos a hacer con los muchachos? Otro problema, la pastora que dijo eso, no vamos a decir el nombre. Lo primero es que se supone que la pastora no esté diciendo nada. Porque Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 dice, la mujer que se calle en la congregación. Así que si vamos a vivirla como lo dice ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Peor aún, Primera de Timoteo 2:15 dice que la mujer se va a salvar pariendo hijos. ¿Y qué voy a hacer con las hermanitas que son estériles? ¿No hay un cielo para ellas? ¿No hay eternidad para ellas? La Biblia necesita ser interpretada.
Y estos son 3 ejemplos. Hay un montón en la Biblia. Un montón por ahí. Pero usted escucha a nuestro pastor que nos enseña aquí. Lamentablemente no viene mucha gente, pero ¿qué ha dicho nuestro pastor aquí? Pastor, cuando usted está hablando de Corinto, ¿qué usted dice? Que en Corinto habían unas circunstancias particulares allí, ¿verdad? Y que allí habían, por ejemplo, uno de los templos más famosos, ¿verdad? El templo de, no sé si era Diana, ¿de quién? De Afrodita, pues las que ministraban en ese templo eran todas mujeres. Miosotis, todas mujeres, y ellas se rababan la cabeza, estaban cocopeladas. Pues ¿qué pasa? Muchas de ellas se convertían y llegaban a la iglesia, todas calvitas así, y la gente las identificaba como las mujeres, porque ellas eran unas prostitutas, las mujeres prostitutas que están en la iglesia. Y que Pablo dice, mira, no es bueno que la mujer se raspe la cabeza, el pelo no crece de hoy para mañana. Pero Pablo le está dando consejos pastorales a una comunidad particular. Aquí las mujeres boricuas no se raspan la cabeza, pues eso no le va a aplicar. Pero imagínate a las pobres africanas que están en el Congo, que no le crece el pelo. Dile algo, Sandra. No le crece. Diga algo, pastor. Pero si la Biblia no hay que interpretarla, sino vivirla, las de África tienen problemas. Y el tercer problema son las mujeres que hablan en la iglesia. Eso es un problema tremendo. Pues no puedo hacer eso. Hay que hacerle justicia al texto. No es tan solo porque hagan más mujeres, aunque hagan menos, no hay problema. Hay que hacer justicia al texto. Claro, hay que hacerle justicia al texto. El texto necesita ser interpretado. Tengo que hacer diacronía con el texto y no anacronía. Tengo que aprender, pero eso toma tiempo. Y yo voy a entregarle a Edwin, y ahorita pues vamos a dar diferentes recursos para eso. Edwin ahora va a trabajar los ejemplos. Terminé, ¿verdad? Sí. Lo último, el primer ejemplo de un exégeta en la Biblia, el primer ejemplo bíblico, el hermano Esdras. ¿Te acuerdas de Esdras, José Luis? Tú has leído mucho de Esdras. Pues Esdras, uno que se preocupó por darle sentido y comprensión a las escrituras. Esdras hizo eso, es el primer ejemplo que tenemos cerca del periodo intertestamentario, en el retorno. ¿La acuerdan en el retorno que hablamos? Y ahí usted ve, mira el texto, Esdras 7:10, mira cómo dice Reina Valera. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y mira cómo lo dice la otra versión, que José Luis la tiene allí. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. ¿Qué es lo que provoca cuando hago exégesis? ¿Qué es lo que provoca cuando hago hermenéutica, cuando lo traigo a mi realidad? Lo que pasó con esta gente. Mira lo que dice Nehemías 8:8. Es una historia poderosa, el capítulo 8 de Nehemías. Dice, ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que pudieran entender. Y mira Reina Valera, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Cualquiera que lee esto literal dice, ay, todo el mundo tenía una Biblia, estaba leyendo. Allí nadie estaba leyendo, el que estaba leyendo era Esdras, porque había más que un solo rol. ¿Ve? Yo sabía que tú estabas leyendo eso mucho, muy bien, ¿verdad? Pero lo hacía Esdras. Esdras se lo leía. Si tú lees eso literal, lo estaba leyendo la gente, no. Esdras estaba leyendo y estaba interpretando. Y la gente que entendían, hasta los niños entendieron, lloraban, eran ministrados. Todo el mundo decía, ¿qué te pasa? No sigas llorando. Es que hoy entendí lo que se me explicó. De eso se trata el exégesis. Hermano Edwin, con ustedes. Hermano, ya la hora ha avanzado un poquito, pero me gustaría pues brincar a los ejemplos. Esto que está viendo aquí son los diferentes contextos que existen, pero yo lo voy a brincar, usted lo tiene por ahí en la hojita, sí, en el papel. Y me gustaría entrar a dos ejemplos. Con esto vamos a concluir. Yo lo compartí los otros días en el ayuno. También lo compartí con el hermano Anthony en uno de sus programas. Abre tu boca que yo la llenaré. ¿Han escuchado eso? Abre tu boca que yo la llenaré. ¿Y qué es lo que entendemos con abre tu boca que yo la llenaré? Que vamos a estar en el púlpito y de momento allí vamos a abrir nuestra boca y Dios va a darnos palabras. ¿Verdad? Eso es lo que dicen por ahí, José. ¿Qué ibas a decir, José? Eso mismo, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Pero me gustaría que fuéramos al Salmo 81. Rapidito, Salmo 81. Salmo 81 por aquí.
Vamos a leer el 10, vamos a leer el 10. Yo lo leo aquí. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Miren esto. El texto no solamente dice abre tu boca y yo la llenaré. Miguel, el texto dice algo antes. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de tierra de Egipto. O sea, el texto tiene un tema. Tenemos que partir de por ahí. Y el tema está arribita, usted lo va a ver. Pero si leemos los versículos del 1 al 9, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de lo que dijo José Luis, que yo me voy a parar aquí y voy a abrir mi boca y Dios va, lo que salga de mi boca es lo que Dios quiso decir. Que ese va a ser el mensaje. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo, cuando ustedes pueden hacer la asignación y lee del 1 al 9, se va a dar cuenta que el pueblo de Dios estaba ¿dónde? En el desierto. Y allí tenían necesidades de agua y de pan, ¿verdad? De comida. Y cuando ellos clamaron por agua, ¿qué hizo Dios? Le dio agua. Ellos abrieron su boca, clamaron. Y de momento tenían hambre y clamaron nuevamente. ¿Y qué Dios les envió? Pan, maná. Entonces concluye el texto 10 diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Si tú clamas a otros dioses, quizás no te escuchan porque son ídolos y los ídolos tienen boca, pero no hablan. Entonces Dios está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, el verdadero. Abre tu boca que yo la llenaré. El único que puede saciar nuestras necesidades es el verdadero. El Salmo 115 dice claramente que hay múltiples ídolos, pero ninguno de ellos puede hacer nada por nosotros. Y ahí usted se va a dar cuenta que esto es un texto que aislaron para darle una interpretación incorrecta. Miren, otro ejemplo. Me gustaría enseñarles pero yo creo que el tiempo pues me está corriendo rapidito y quisiera llegar aquí. Miren, Omar estaba hablando de tomar la Biblia literal, leerla y vivirla. Miren, ¿cuántos han escuchado los flecos y el talit? O el talit. Una vez creo que, no sé si fue Luisa o Judith que lo trajo. Miren acá, miren esta foto. Los tulit, ustedes lo tienen ahí. Es lo que está en el manto, en las esquinitas. Tenían unos colores. Y esto fue un mandato que Dios le dio al pueblo judío. Y miren lo que significaban. Eran cordoncillos en los bordes de los vestidos con un hilo púrpura violeta que los israelitas debían llevar para recordarse de los preceptos de Jehová y de su cumplimiento cada vez que los vieran. O sea que si ellos iban a pecar, esas cositas que le guindaban en el manto les recordaba, espérate, no. Les recordaban las promesas de Dios. Pero entonces la Biblia dice claramente que ellos tenían que guardarlo perpetuamente. Ahora, si yo leo eso, yo tengo que guardar un flequito y tenerlo en cada camisa guindando por aquí. Ah, pues eso era ¿para quién? Para mí. Para los judíos, ¿verdad? Eso era lo que les recordaba a ellos las promesas y la Torá. ¿Quién nos recuerda a nosotros las cosas que Cristo nos enseñó? Usted sabe, usted sabe. Miren esta foto. Pasen la paginita por ahí. La paginita, ellos tienen la página, la paginita. Miren acá, estos mantos que los fariseos se los hacían más larguitos para aparentar santidad, Gaby. Y se hacían los flequitos bien largos como los más espirituales. Sí, siempre hay unos de esos. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá. Ahora usted va a entender un poco mejor la mujer de flujo de sangre. Si ya sabemos que los flequitos representaban ¿qué? La Torá y las promesas, correcto, las promesas. Pues entonces la mujer de flujo de sangre va tratando de acercarse a Jesús diciendo, si tan solamente ¿qué? El borde de su manto. ¿Qué había en el borde de los mantos? Los flecos. ¿Y qué representaban los flecos? Las promesas, la palabra. Entonces la mujer estaba, hay un dato interesante, que ella dijo, si tan solamente tocar el manto. Sin embargo, cuando ella toca el manto, que toca los flecos, Jesús dice ¿qué cosa? Alguien me ha tocado, pero ella no lo tocó. Pues dice que ella tocó el manto o tocó los flecos. Ahora, haga un análisis de esto. Ahora usted puede entender que ella al tocar los flecos, ella estaba tocando la palabra. Ella estaba tocando la promesa que era Cristo mismo. Cristo es la palabra. Mire lo maravilloso de poder hacer un acercamiento al texto. Miren,
Rapidito, porque ya el tiempo. Ok, la pregunta, ¿debemos nosotros guardar el talit o los flecos? Iglesia, no, no debemos, pero aprendemos de ello. Aprendemos de ello. Sí, sí. Porque como dijimos ahorita, el Espíritu Santo ahora es quien nos recuerda todas las cosas que hemos aprendido del Señor. Y ahí está el texto, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Miren, yo los voy a dejar hasta aquí. Eso, yo les doy de asignación que ustedes lean ese último de atar y desatar. Estos textos no hablan de demonios. Esto es un paréntesis para que usted lo estudie. Tú sabes que normalmente nosotros escuchamos estas palabritas, pero cuando nosotros nos metemos al texto y hacemos exégesis y vamos al detrás y al en, nos vamos a dar cuenta que están hablando de un contexto particular que no tiene que ver nada con atar demonios ni echar ni nada de eso. Está hablando de un momento particular donde hermanitos estaban encontronados y estaban teniendo problemas. Y estas palabritas, atar y desatar, las usaban solamente los rabinos. Usted busca información en los libritos, en los diccionarios bíblicos las va a encontrar. Y se va a dar cuenta que atar significa prohibir y desatar, permitir. Por eso es que en otras versiones, si usted lo lee en otras versiones, se va a dar cuenta. Por eso es que si usted escucha esto de desatar y ato los demonios, mira, yo compartía los otros días esto en la emisora y entramos como en un momento de chiste, porque imagínense, todas las iglesias en donde vamos atan demonios. Vamos a atar el demonio y echarlo fuera, ¿verdad? Si todas las iglesias atan demonios, no hay demonio, porque todos están atados. Se supone que todos estén atados. Yo también me quedé así la primera vez. Pero eso nosotros lo vamos a ver cuando nos acercamos al texto. Vamos a ver qué está hablando Mateo. A ellos les di unas explicaciones y los textos bíblicos para que ustedes vayan allí. Ahora bien, termino con esto. Vaya conmigo un poquito atrás. El texto, el famoso texto de Deuteronomio 22:5. ¿Quién lo lee? Altito por ahí. ¿Quién lo lee? ¿Traje de qué? ¿Traje de qué? O sea que el hombre tenía traje. Ok, sigue. Ok, mire, para terminar. Este versículo en nuestras iglesias ha sido utilizado erróneamente para hablar de pantalón. Yo les dije al principio del taller que yo no voy aquí a plantar doctrina ni nada de eso. Yo voy a hacer un acercamiento al versículo. Dice claramente, no vestirá a la mujer traje de hombre. O sea, que el hombre usaba un traje. Eso es número 1. Número 2, no está hablando de pantalón porque para aquel tiempo el pantalón no existía. Eso es número 2. Ahora bien, si vamos al detrás, como Mar estaba hablando, usted lo tiene ahí, existía un culto pagano, Víctor, donde allí no había luz en la oscuridad. Para tú ser partícipe de ese culto pagano, tú tenías que ponerte la ropa de una mujer y la mujer se tenía que poner la tuya para tú poder participar en ese culto. Y ya usted sabe lo que había en ese culto: orgías, homosexualismo. Entonces, detrás de esta prohibición que Dios está haciendo, no tiene que ver tanto con la vestimenta que le está prohibiendo ahí. Más bien es lo que está detrás, la abominación que estaban cometiendo al ponerse la ropa distinta. Miren acá, miren esto. Yo se lo subrayé ahí en el papelito, la parte de abajo. Dice, usar la ropa del otro da la apariencia de revertir el orden natural establecido por Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás lo que quiere es lo opuesto a lo que Dios estableció. Dios estableció hombre-mujer. Él quiere hombre-hombre, mujer-mujer. Porque de esta forma no hay producción, no hay reproducción. Él quiere siempre lo opuesto. Eso es lo que vamos a encontrar cuando hacemos exceso en este pasaje. Ahora bien, vuelvo y les digo, yo no estoy diciendo que la mujer deba usar pantalón por esto.
Si usted piensa que la mujer no debe usar pantalón, pues no lo use. No lo use. Pero no hay una evidencia bíblica que me hable a mí, Víctor, de un pantalón, porque para esos tiempos no existía. ¿Sí? Ese es detrás. Ahora, esa es la prehistoria, la historia del texto. Cuando hacemos hermenéutica, para yo hacer una hermenéutica saludable, Víctor, yo tengo que partir de lo que está detrás, para no dar una mala interpretación. Ahora, si para ti es incorrecto tal cosa, pues no hay problema, porque esa es tu interpretación. Basado a lo que ya conociste del texto, ¿ves? Ya tú conoces que el texto, lo que Dios está prohibiendo por medio de la ropa, es que el culto pagano que se practicaba. ¿Sí? Ahora bien, hay iglesias que permiten tal cosa, hay otras iglesias que no permiten tal cosa. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que llegar, como decía Omar, a ese respeto, no condenar a la gente porque practiquen cosas distintas a los nuestros. Mira, la iglesia del hermano aquí, Anthony, practican danza y ellos no son de Dios. Me encontré con un pastor, con esto termino. Mira, ya voy a terminar, voy a poner las referencias aquí para que usted las tenga y las vea. Todo eso usted lo tiene por ahí, lo estudia. Miren, ahí están las referencias. Sí, y va a leerle esto antes de terminar. Miren, me encontré con un pastor, Anthony, que me decía que como quien dice, la única iglesia correcta era la de él. La única iglesia perfecta era la de él. ¿Por qué? Porque ellos no practicaban tal cosa, porque ellos no usaban tal cosa, porque ellos lo otro. Entonces todo el mundo se pierde menos la iglesia de él. Entonces nos convertimos en fariseos. Nos convertimos en fariseos. Y vuelvo y le digo, yo no estoy implantando doctrina, yo me estoy acercando al texto. Termino con este pasaje que dijo nuestro hermano Clemente de Alejandría. El fin último del hombre consiste en ser semejante a Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero esto es también un camino. De hecho, el objetivo de la vida, el destino último consiste verdaderamente en hacerse semejante a Dios. Ese juego de palabras que dijo nuestro hermano simplemente está diciendo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero en algún momento el pastor predicaba un mensaje aquí, la perdimos. Esa semejanza la perdimos. Y vino Cristo a limpiar esa imagen dañada, sucia. Pero eso no acaba allí. Ahora nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para que esa transformación se lleve a cabo. Puede estar de pie. Gloria al Señor.